Entonces, por eso, de ahí viene la palabra alumno. Ahora no, ahora sabemos que el niño no es que viene sin nada en su cabeza, sin que no tiene ningún conocimiento, no. Por eso, antes de iniciar una clase, un año escolar, los profesores tienen que hacer una evaluación previa para saber con qué conocimientos previos están ingresando sus estudiantes. Y siempre se hace eso, ¿no? Es como si yo pensara que ustedes vienen sin ningún conocimiento y no es así. Ustedes vienen con un conocimiento previo, ¿no? Saben bastante de esto que estamos avanzando, de biología y de química también. Lo que están haciendo es repasar en estos momentos, ¿no? Entonces, a esto se refiere, ¿no? Hay una teoría psicológica, de hecho, que nos habla sobre esto, ¿no? Sobre que los niños, pues, no vienen con una mente vacía, tienen conocimientos previos. Entonces, ¿cómo se adquiere o cómo se produce la comprensión? ¿Cómo se adquiere el aprendizaje significativo? Con la interacción entre el conocimiento previo y el conocimiento que se le está poniendo. Entonces se va a adquirir un nuevo conocimiento. Vamos a ver aquí un videito. Quiero que por favor tomen mucha atención. Y luego les voy a hacer algunas preguntas. El conocimiento siempre ha sido el tesoro que la humanidad desea, de ahí la existencia de tantos métodos, procesos, técnicas y estrategias que buscan el aprendizaje, que hoy en día tiene como cuna las escuelas. Los modelos y procesos que emplean no surgieron de la nada, pues la mayoría, por no decir que todo, está basado en estudios y experimentos del pasado. Por ejemplo, tenemos el aprendizaje significativo, que proviene de Ausubel, quien formalmente es David Paul Ausubel, un médico cirujano y psicólogo que mostró gran interés en el aprendizaje, que a través de obras como Psicología del aprendizaje significativo verbal y Psicología educativa y demás artículos, expone que el conocimiento proviene de la interacción con el objeto, la relación con lo previo y la disposición del sujeto, ideas que rompían con lo que en su momento se estudiaba, el aprendizaje memorístico. No podemos negar que hablar de la teoría del aprendizaje significativo se relaciona con una gran cantidad de conceptos y un proceso detallado, pero en esta ocasión presentaremos de forma sencilla la idea principal. Básicamente, Ausubel describe que el aprendizaje significativo es el proceso en el cual un nuevo conocimiento es relacionado con otro del pasado. Se trata de un mecanismo humano hecho conscientemente. Ahora sí entremos a la explicación. A base de receta de cocina, los ingredientes que sugiere el chef Ausubel para lograr un delicioso aprendizaje son: suficiente predisposición por parte del sujeto, un conocimiento de anclaje, es decir, uno que ya existe, un conocimiento nuevo que tenga posibilidad de relacionarse, y finalmente, interacción sujeto-objeto. Ahora, el procedimiento. El sujeto ya cuenta con un conocimiento. Después, se le presenta un nuevo conocimiento. El sujeto los asimila, los relaciona y los organiza, teniendo como posibilidades A, que uno desplace al otro, o B, que se asocie. Pero finalmente, el resultado es la aplicación de dicho conocimiento. Básicamente esta es la teoría, pero a veces resulta mejor plantear el ejemplo. Echemos un vistazo a un mundo maravilloso. Cereza, plátano, durazno. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! No creí que con tan poco tuviera. ¿Qué dice usted? ¡Ay, no! ¡Esto otra vez no! ¡Socorro! ¡Socorro, Iván! ¡Socorro! ¡El monstruo! ¡Socorro! ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasaría? Por cierto que tengo algunos consejos
trabajos útiles que darte. Un lado te hará crecer ¿Un lado de qué? y el otro te hará más pequeña. ¿El otro lado de qué? ¡De loco, tonta! Un lado me hará crecer. ¿Pero cuál será? Después de lo que ha pasado, quisiera que... No me importa. Ya estoy aburrida de ser tan chiquita. ¡Ay, ay, 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 ay! Y el otro lado me... ¿Cuándo podré llegar a atinarle a esto? Por fin, así quería yo estar. Será mejor que los guarde. ¡Ajá! ¡Ay, el hongo! ¡Córtanlo! Ya no les tengo miedo. Si solo son baratas usadas. Todo el que tenga más de 1 kilómetro de estatura deberá abandonar la sala inmediatamente. Yo no tengo 1 kilómetro de alto y no me voy. Ahora podemos tener una idea más clara de esta teoría, concluyendo que inclusive pudo ocasionarse un aprendizaje significativo contigo, esperando de antemano que haya existido una disposición de tu parte. Muchas gracias por su atención. Ok. ¿Qué nos decía entonces esta teoría? ¿Qué entendieron ustedes? A ver. Nosotros venimos entonces con conocimientos previos, ¿no es cierto? No es que no tenemos nada en nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos presentan un nuevo conocimiento? Nosotros asimilamos, ¿no es cierto?, ese conocimiento. De esa manera aprendemos. Y más cuando lo ponemos en práctica. Cuando relacionamos ese. Aquí en este cuadrito vamos a ver, en el video de la anterior clase, el autor explicaba un poco sobre las memorias, ¿no? La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿no? Hay una más, ¿no es cierto? La memoria sensorial, pero esa no la vamos a tomar en cuenta en esta vez, ¿no? Y decíamos que para que un conocimiento, para que una información, ¿no?, se quede, se pueda retener en nuestra memoria a largo plazo, tenemos que pasar por un proceso, ¿no? Si no pasamos por este proceso de una manera activa, entonces esa información se va a perder, ¿no? Eso pasa también cuando nosotros adquirimos una información, pero luego no entendemos por qué esa información se va, ¿no? Les doy un ejemplo. A un niño a los 5 años se le puede meter a unas clases de natación. El curso debe durar 1 año, pero solo lo pusieron a 2 meses, ¿no? A 2 meses de clases. El niño en ese tiempo aprendió lo básico de la natación, de cómo nadar, pero le faltaba aprender más. ¿Qué pasa? Sacan al niño, el niño ya no va, y durante el transcurso de unos 5 años, de 5 años no lo llevan a la piscina, no lo llevan ni al río para que ponga en práctica lo que aprendió en la escuela de natación. Entonces van un día al río y el niño no sabe nadar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Acaso no aprendió cuando tenía 5 años? Sí aprendió. Pero lo que pasa es que como no hay práctica, no ha trabajado con esa información, entonces se olvida, ¿no? Se olvida. Deja de ser prioritario en la mente y la mente lo va a seguir viendo, se olvida, ¿no? Entonces lo mismo pasa, ¿no? Si ustedes solo toman en cuenta esta explicación que les estoy dando, leen 1 o 2 veces del material, ustedes piensan que ya lo saben, pero no lo ponen en práctica, no van practicando todos los días. El día del examen se van a olvidar, ¿no? Aunque ahora se lo sepan muy bien, o mañana se lo sepan ya todo de memoria, ¿no? Pero si no siguen
repasando, ¿no? Siguen interactuando con ese conocimiento, ¿no? Es decir, utilizando diferentes estrategias, esa información la van a perder, ¿no? O la van a mezclar. Va a haber, como les dije, en la mente se forman como nebulosas y entonces la información se mezcla y se pierde, ¿no? Así funciona nuestro cerebro, ¿no? Lo mismo nos ha pasado, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes no han llevado la materia de inglés en el colegio? Todos creo que hemos llevado, ¿no? Y bueno, del saludo creo que no sabemos más, ¿no? Y nos han enseñado mucho más en el colegio, pero ¿qué pasa? Como nosotros no practicamos, ¿no? No hay con quién practicar en casa o en el barrio, entonces nos olvidamos, ¿no? Esa información que la sabíamos muy bien, que nos sacábamos 100 en el examen de inglés, ¿no? En primaria, en secundaria, pues después de unos años se olvida, porque no hemos practicado, no lo hemos visto más, no hemos repasado más, ¿no? Entonces así es mucha de la información que nosotros llegamos a tener. Vamos a ver algunos entonces de los pasos de este proceso, ¿no? Algunas de estas capacidades o funciones intelectuales que son utilizadas para el aprendizaje significativo o para el proceso de comprensión, ¿no? Como dice el autor de nuestro documento, ¿no? El primero es el de reconocer, ¿no? Es la primera capacidad o función. ¿A qué se refiere el reconocer? ¿No? Cuando el profesor da un conocimiento, ¿no? El estudiante tiene que tratar de comprender, dice, ¿no? Ese concepto, ¿no? Tiene que tratar de interpretar el concepto. Analizar. Cuando hablamos de analizar, no sé si están entrando de otro grupo, pero tengo 106 participantes y yo entiendo que en este grupo son 80. Bueno, no sé si se están metiendo por error de otra materia. Sí, no, somos del grupo B3. Es que nos enviaron este link porque el profesor de nuestra área no asistió. Ya. Ajá, sí. Bueno, está bien, gracias Gisela. Qué pena. Pero les enviaron muy tarde el link. Bueno. Sí, estábamos esperando allá y de repente nos envió. Ya, ok, qué pena. Esperemos que les envíe el video grabado de la clase, ¿no? Ya, muy bien. Entonces tenemos ahora el analizar, ¿no? El analizar es una capacidad, ¿no? Que va un poquito más del reconocer, dice, ¿no? Analizar es descomponer de manera sistémica o segmentada el contenido que se nos ha presentado, ¿no? Es analizar por partes. Relacionar, ¿no? Esta función o esta capacidad se refiere a vincular los componentes conceptuales, dice, del conjunto, reconociendo su lógica funcional, su significado, lo que significa ese concepto. Luego tenemos el diferenciar. Esta capacidad se refiere a confrontar, dicen, ¿no? Los componentes, las características, las propiedades, ¿no? A diferenciar el concepto que teníamos con el nuevo concepto que nos han enseñado, ¿no? Luego viene a clasificar, ¿no? Esta capacidad es muy importante igual cuando nosotros, como les decía, utilizamos una estrategia, ¿no? de aprendizaje. El saber clasificar el concepto, ¿no? El saber decir esto es prioritario, este concepto es un término secundario, ¿no? Clasificarlo. Conceptualizar, ¿no? Asignar significado a los componentes conceptuales del texto, ¿no? Luego, explicar, ¿no? Explicar se refiere a interpretar o decir un texto, pero en las propias palabras de uno, ¿no? En las propias palabras del sujeto. Esto es muy útil igual cuando nosotros hacemos resúmenes, ¿no? Pero muchas personas no saben hacer resúmenes, ¿no? Muchos estudiantes no saben. ¿Qué entendemos muchas veces por un resumen? Que un resumen es acortar un contenido, ¿no? Es decir, si a uno le dan un tema de una hoja, de una plana, y le dicen, tienes que resumir esto, ¿qué es lo que hacen? Bueno, esta plana tiene 10 renglones, 10 párrafos, bueno, yo lo voy a acortar a 3.
y copian textualmente como están tres párrafos. Eso no es resumir. Resumir no es achicar, no es acortar el contenido. Resumir es explicar en las propias palabras de uno lo que ha entendido. Entonces, esta función está muy por encima, ¿no es cierto?, de un copiar, muy por encima de un reconocer, de un analizar, ¿no? Explicar. Inferir. Inferir significa sacar conclusiones, prever resultados, generalizar, ¿no? Establecer consecuencias y reconocer alternativas. Luego tenemos interpretar, ¿no? Asignar significado, funciones, ¿no? A través de una comprensión cognitiva, ¿no? Ya aquí estamos en un plano, en una función mucho más alta, ¿no? Y por último dice retener. ¿Qué es retener? Es almacenar lo que hemos entendido, lo que se ha interpretado, ¿no? Y esto va a ir a dos lugares. Uno, a la memoria a corto plazo y luego a la memoria a largo plazo. Recalco, como dijimos, ¿no? Para que esta información se retenga en nuestra memoria a largo plazo, o sea, pase de la memoria a corto a largo plazo, tenemos que estar constantemente en ello, ¿no? Revisando, estudiando, investigando, ¿no? Volviendo a leer, ¿no es cierto?, para que se retenga esa información y el día que nosotros necesitamos recuperar esa información, la podamos hacer de una manera libre. ¿Qué significa? Recuperar la información sin ningún problema, sin mucha dificultad, ¿no? Y no con nebulosas que nos vayan a hacer dudar, ¿no? Entonces, estas son las capacidades que nos está presentando este cuadrito, ¿no? En el proceso de comprensión cognitiva interfieren todas estas capacidades, ¿no? La de reconocer, seleccionar, analizar, inferir, ¿no? Y por último, retener. Ahí se va a lograr una comprensión o un aprendizaje significativo. Y bien puede quedarse en nuestra memoria a corto plazo o en nuestra memoria a largo plazo, ¿no? Bien. Entonces, esta es la parte que nos tocaba avanzar ahora, ¿no? Es la segunda parte.